Señor, te damos gracias nuevamente por permitirnos estar en esta ocasión reunidos en tu nombre. Haz que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé claridad para poder entender tu palabra y aplicarla en lo que falta de la semana. Te pedimos por los que ahora no pudieron asistir. Sabemos que la intención de ellos es estar aquí con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 119, en el verso 105. Después vamos a considerar en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, a partir del verso 9. Y por último, el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 2. Hay una idea que me gustaría que valoráramos. Y bueno, yo partiría yo no sé si alguna vez han viajado a algún lugar nuevo sin llevar un mapa. Tal vez eso suene ya muy del siglo pasado, literalmente hablando del siglo pasado, en la era de los GPS. Ya muchos vehículos incluyen el GPS y nos movemos con mucha seguridad. Cuando te toca un vehículo, cuando tu vehículo tiene GPS, ¿con qué seguridad te trasladas? ¿Con qué seguridad te dicen, oye, vamos a ir a determinado? Así, hombre, ¿sabes llegar? No es, como que ya no se ocupa el sabes llegar. Tal vez hubo una época en la que cuando te decían, oye, ¿dónde? ¿Y qué hay cerca? Dime qué hay cerca. ¿Cómo voy a saber? Recuerdo que a veces la gente se organizaba y decían, hombre, mira, yo voy a mandar a alguien que esté ahí en la entrada de la carretera o en ese lugar, y de ahí se juntan y ahí se van todos detrás de él. Yo recuerdo que alguna ocasión la familia llegó a hacer eso, o alguien rápido sacaba un papelito, te hacía un mapa y te ponía un croquis y te escribía, y veías a la gente. Yo recuerdo el niño haber visto a la gente que iban en el carro con un papelito, con algo que sé. Y ahí iban, es que aquí dice, o se lo pasabas a alguien. Es común todavía encontrar en algunas gasolineras en Estados Unidos principalmente mapas. Yo recuerdo a mi mamá viajar y mi papá conduciendo y mi mamá extendiendo el mapa y la discusión, y ya te pasaste y dale por aquí y no era, porque cuando vas a un lugar nuevo se necesita la dirección, se necesita el mapa. Se puede volver muy complicado llegar a un lugar en el que nunca has estado sin saber, sin conocer. Otra práctica, preguntar. A ver, pregúntale a ese señor. Pregúntale. Decían, tiene cara de que sabe, tiene cara de que es por aquí. Y te bajabas y oiga, ¿usted no sabrá? ¿Y si era local? Sí, mire, no tiene pierde. Pero de pronto, no, es que no soy de aquí. Alguna vez me ha pasado que estoy en no sé, yo conoceré tal vez la Rodríguez, donde yo vivo, pero estoy en alguna otra colonia de Reynosa y alguien se acerca y me pregunta y pues estoy en el lugar que tú crees, pero no, tampoco sé, estoy igual que tú. Pero a mí se me hace que es por allí, ¿no? Y ahí más o menos termina siendo un ciego guiando a otro ciego. Es complicado, ¿sí? Y en ese sentido, la vida siempre es nueva. Y con todo respeto, y podrías haber vivido 40, 50, 60 años, y aún así, la vida es un asunto nuevo, es un camino nuevo. Nunca habías tenido 50 años. Nunca habías tenido 48 años. Digo, si fuera hacia atrás, que bueno, sin duda me puedes hablar y formar a alguien y ser el consejero de algún joven que esté llegando a los 18, seguramente habrás de decirle algo nuevo, pero en tu vida, lo que estás viviendo el día de hoy es nuevo. Los 59, los 69, los 70, los 80 años, lo que me digas es nuevo, es camino nuevo, es camino que no he recorrido. Y es riesgoso conducir sin un mapa. Es riesgoso conducir sin un mapa. La palabra de Dios dice en relación a esto, Salmo 119, el verso 105, dice esta expresión del salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto se escribe en un contexto donde no hay alumbrado público, donde salían a la calle en completa oscuridad, donde para salir había necesariamente que salir con una lámpara. Lámpara es a mis pies, porque cada paso que doy
Estoy en riesgo de pisar. Hoy conocemos el tema de las banquetas y el tema de los caminos, pero cuando esto se escribe, el camino era nuevo. Y en ese sentido, nuestra vida cada día es nueva, cada minuto que esté respirando es nuevo, ¿eh? Y así debemos de verlo. La dependencia de la palabra de Dios. Que podamos reconocer la dependencia que tenemos de la palabra de Dios. No solamente la palabra escrita, sino la palabra de Dios que llega a través de algún mensaje, a través de algún sermón, alguna predicación. Cuando vamos a la iglesia, podemos recibir esa palabra, esa lámpara, ese mensaje oportuno. Uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo en la Biblia es Consolador. Pero es uno, no es el nombre, es uno de los nombres, porque si bien es cierto que el Espíritu de Dios viene y nos consuela, y nos conforta, y nos anima cuando pasamos por alguna dificultad, no es el único nombre, porque llega el momento que se puede pensar que entonces Dios siempre llega a consolarme, Dios siempre llega a hacerme sentir bien, ¿que acaso no podrá llegar antes y evitar que yo pase por esto? Sí, sí se puede. El Espíritu de Dios se manifiesta a través de sabiduría, a través de dirección. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y así como no haría yo un viaje a lo desconocido y es en esta ciudad y te dijera, bueno, mira, no te preocupes, vas a Progreso y ahí encuentras, oye, pero pues dame una dirección, un número, una calle, hombre, alguna entradita, dame algo. No nos arriesgaríamos, creo yo, o una persona sensata no se arriesgaría a ir a un lugar en el que nunca ha estado sin algunas cuantas señales, ¿no? ¿Por qué habríamos de arriesgarnos a empezar el día de mañana sin consultar a Dios? Sin leer, sin reconocer que su palabra, ya sea su palabra escrita o la palabra que llega a través de algunos de los mensajeros de Dios, como son los sacerdotes, como son los ministros, como son los maestros preparados, por supuesto, que llegan y te dicen, aquí está. Porque se necesita conocer la voluntad de Dios. Yo hablaría de las dos dimensiones, porque una cosa es conocer la voluntad de Dios en lo general, la voluntad de Dios en lo general y la voluntad de Dios en lo particular. Cuando hablamos de la voluntad de Dios en lo general, es lo que Dios quiere para la humanidad. Dice la Biblia en 1 Timoteo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es una generalidad. Dios quiere en general, pero de pronto en lo particular, porque Dios puede ser muy particular, y esa palabra de Dios particular es la que hace la diferencia. Cuando te vas a la palabra de Dios, está ese personaje Pablo, autor de más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Sí, a ver si la próxima semana hablamos un poquito más de eso. Dice que Dios tiene un proceso de acercamiento con Pablo tan particular. Cuando tú lo ves, la forma en la cual Dios trató con Pablo, no hay otro. No hay otro personaje en el cual Dios haya hablado con él. Esto es, tú ves a un Dios que le habla al pueblo, pero también ves a un Dios que le habla a Moisés. Ves un Dios que le habla a un Jesús que habló con toda la gente que se acercaba, pero también ves a un Jesús que hablaba particularmente con un Nicodemo. Y ahí es donde se vuelve, no quiero decir complicado, pero ahí es donde se vuelve un poquito más exigente, porque una cosa es en lo general. Es que Dios quiere que todos vayamos a la iglesia. Sí, Dios quiere que todos vayamos a la iglesia. Dios nos anima a que nos congreguemos, y al menos un tiempo y busquemos. Pero cuando es en lo particular, dice, bueno, tú, ahí es donde pronto nos podemos volver selectivos y vaya, una cosa es reconocer la voluntad de Dios en lo general y otra cosa es reconocerla en lo particular. Entiendo que sea fácil reconocerla en lo general, pero a veces en lo particular, porque en lo particular la palabra de Dios puede llegar a ser absurda. ¿Sí? La Biblia cuenta la historia de un ciego en el libro de Juan, capítulo 9, donde dice que había un hombre ciego de nacimiento, estoy seguro que conocen la historia, y en el proceso de tener ese contacto con él, viene algo muy absurdo que en toda la Biblia no hay otra situación como ella. Dice que el Señor Jesús, al acercarse, escupió en tierra, y con su saliva hizo algún tipo de lodo, algún tipo de mezcla. Cualquier médico diría que eso es antihigiénico. Seguramente si nos dijera, sí, hazte para acá, mira. Es más, si yo les dijera, hoy tengo esa dificultad, espérame, yo escupo, me conocen, tal vez me aprecien, pero difícilmente aceptarían que yo les escupiera. Y no lo harían. A menos que Dios me diga, o no, o sí, Y ahí es donde se vuelve complicado, cuando la palabra de Dios se vuelve particular, cuando la palabra de Dios se vuelve absurda. Porque
¿cómo está eso del diezmo? ¿Cómo está eso de dar? ¿Cómo está eso que yo me desprenda de lo que he trabajado toda mi vida? ¿Cómo está eso de que yo deje ese hábito? Oye, deja de quererla. ¿Por qué la voy a dejar de querer si yo la quiero? Bueno, es que la palabra de Dios en lo particular para ti es deja de quererla. Para ti en lo particular es deja esa práctica. Para ti en lo particular es ve. Oye, pero Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero a ti te dice ve a esta iglesia. En lo particular tú ves a ese personaje ciego de nacimiento que Jesús no puso las manos sobre él, no invocó a Dios, no se hincó, escupe en tierra, toma ese lodo santo, porque eran las babas de Jesús, no sé, simplemente toma ese lodo, lo pone en sus ojos y luego le dice ve al estanque de Siloé, que era un estanque particular. Oye, no hay agua, no habrá alguien que tenga un jarrón, no sé. Lo que le dijo es, ve al estanque de Siloé. En lo particular, es un trato único. Y el ciego dice en la Biblia que este personaje obedece. Yo, bueno, va al estanque de Siloé, no a cualquier otro estanque, lava su cara y recupera la vista en ese momento. No hay otro como él. Dijo, y si, yo pensaba, ¿y si no hubiera ido al estanque de Siloé? Si hubiera ido a otro lugar, si se hubiera lavado la cara con alguna cántaro que estuviera ahí cerca, si alguna persona se hubiera adelantado, no hombre, ¿a dónde vas? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo vas a ir al estanque si lo ves? Si lo único que necesitas es agua, esta es agua. Habría sido lo mismo, no sé. Porque Dios a veces en lo particular nos pide cosas únicas. Es bien sencillo, no sé, si tienes hijos sabes de qué hablo. Tienes 3, 4 hijos y le dices, oye, tú ve, y la reacción es, ¿y por qué a mí? Oye, levántate y mete y saca, ¿y por qué yo? En lo general pide obediencia, pero en lo particular te pidió a ti que fueras y sacaras el carro de la cochera. En lo particular te dio obediencia, en lo general hay obediencia, pero en lo particular es, oye, levántate y lleva, ¿y por qué yo? No sé, porque yo quise. Tendremos que dar explicaciones como padres. Hay un motivo, sin duda hay un motivo, porque quieres darle una lección, porque es el que está más cerca, porque es el que está capacitado. Yo no sé. Y así sucede. De pronto Dios en lo particular nos va a pedir algo único y podemos escudarnos y decir, es que mira a todos los demás. Hay un personaje que se repite también esa historia de vas a este estanque otra vez, pero es en el Antiguo Testamento. Quiero irme más atrás. En el libro de los Reyes, 2 Reyes, capítulo 5, verso 9, ya lo hemos hablado, alguna vez lo analizamos, un personaje, Naamán, un general del ejército sirio, un general que estaba enfermo, un general que tenía lepra, un general que ocupaba la intervención de algún médico, y en el proceso de buscar una solución, alguien le dice, mira, hay un profeta, hay un personaje que es un siervo de Dios, tal vez si buscas la intervención del mensajero, del siervo de Dios, hay una solución a tu vida. Dice que Naamán fue y buscó hablar con el profeta Eliseo. Se lo leo. 2 Reyes capítulo 5, verso 9. Y Naamán, con sus caballos y con sus carros, fue y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta. ¿Sí? Entonces Eliseo, y vamos ubicando, Naamán, un general poderoso, influyente, llega a buscar la intervención, llega a buscar una solución a su problema a través de un mensajero de Dios, a través de un sacerdote, a través de un personaje, ¿sí? Diríamos ahora un pastor, un ministro, el sacerdote, el cura, a través, bueno, como le quieramos llamar, es un hombre de Dios, y llega y lo busca. Verso 10, entonces Eliseo, el mensajero de Dios, el profeta, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. No sé si recuerdan, ya habíamos visto esta historia. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará tu mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Te acercas y en lo particular Dios te dice, ¿sabes qué? Vas a este estanque y te lavas ahí. Hoy hay muchos otros, sí, pero yo dije que este. Hoy hay muchas iglesias, sí, pero yo dije que esta. Y de pronto las voces alrededor te dicen, ¿qué estás haciendo? Pero en lo particular,
Es que Dios es general y Dios es universal, pero Dios es particular. Qué hermoso que Dios sea particular. Qué bueno que Dios sea particular. Qué bueno que el Dios del universo sea también tu Dios. Pero qué compromiso. Porque en lo particular de pronto puede llegar a algún absurdo. De pronto en lo particular puede llegar a alguna situación en la cual hoy todos se van a vacaciones, tú no. Hoy todos están estrenando carro, tú no. Tú no, todo este año no. Oye, pero este año no, ¿por qué? Porque hay otra cosa. Y sin duda, cuando Dios nos lleva a lo particular, es para algo bueno. Él sanó y yo no. Bueno, tú no. Y no dice la palabra de Dios, bienaventurados, dichosos los que lloran. Es que todos se están riendo, pero yo no. Y la Biblia dice que de pronto en lo particular te toca padecer. Cuando vemos, yo la otra semana les hablo de Pablo, porque hay un pasaje donde dice que en el proceso de buscar a Pablo, Dios dijo, yo le voy a enseñar a Pablo cuánto le es necesario padecer. Es interesante que no le dijo cuánto es necesario triunfar, cuánto es padecer. Te llamo a padecer y bueno, hay que entender el concepto. Pero Dios en lo particular te lleva a disciplina. Dios en lo particular te lleva a la corrección, Dios en lo particular te lleva a algo mejor, pero a través de los procesos. Cuando ves a este personaje Naamán enojado, está recibiendo un mensaje de Dios, está recibiendo la solución a su dificultad y se enoja. ¿Por qué habría de sorprendernos si también nosotros, no sé si alguna vez has estado en la iglesia sentado y está el sacerdote hablando y tú, pues ¿qué le pasa? No sé, he estado en esa situación. Y bueno, pues ¿qué tiene? ¿Por qué tiene que hablar de ese tema? ¿Por qué tiene que decir eso? ¿Por qué tiene que volver a mencionar eso? Eso era lo que estaba pasando con Naamán. Porque pretende ser él el que dirija a Dios. Dice Naamán, yo pensaba, decía yo para mí, saldrá el profeta y dirá y hará. ¿Por qué hacemos lo mismo? Buscamos en Dios y decimos, y vendrá Dios y... ¿Acaso nosotros no veremos a Dios? En medida que nos acerquemos a Dios, en medida que cada vez estemos más cerca de Dios, vamos a experimentar lo particular de Dios, lo personal de Dios. Y lo personal de Dios se puede volver complicado, porque nos lleva a disciplina. Vas con el médico y el médico general es paracetamol y ya, es lo general. Pero vas con el especialista dice, no, mira, esto no es un dolor de cabeza normal, esto tiene que ver con esto. Y mira, y ocupas este medicamento. Lo hemos entendido y en lo que tiene que ver con lo médico lo hacemos. En lo general es, no hombre, no tienes nada, vete a dormir, estás desvelado, pero en lo particular el médico te dice, no, espérame, hay una situación y una condición. En lo general es, no pasa nada, tómate un jarabe para la tos, pero en lo particular es, oye, espérame, hay un tumor, hay algo que no debiera estar ahí. No debiera volverse complicado. Cuando uno ve la historia del general Naamán se molesta y se va. Su primera reacción es no poner en práctica lo que le están diciendo. Porque a veces, insisto, cuando Dios se vuelve particular, la reacción es alejarnos. Mientras es, de vez en cuando voy a la iglesia y me siento bien, pero cuando es compromiso, es cuando... Dice que Naamán se iba a regresar, dice, y se volvió y se fue, O sea, el personaje se va y se va enojado. Mas los criados, los que estaban a él, dice verso 11, mas los criados se le acercaron y hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. 7 veces en el Jordán, no 8, no 9, no 3, no 2. La Biblia narra la historia de un rey que igualmente fue y el profeta habla con él y le dice, golpea la tierra. Y él de mala gana la golpeó 3 veces y luego el profeta lo regaña y dice, espérame, si lo hubieras golpeado 7 veces, lo hubieras solucionado, pero el actuar de mala gana, el no atender lo particular de Dios, el no atender lo personal de Dios, te expone. ¿Ves la Biblia? Y está ese ciego
Y el ciego encontró respuesta cuando cumplió puntualmente la palabra del Señor Jesús. Paz al estanque de Siloé. Este personaje, Naamán, encontró la solución a su dificultad cuando cumplió cabalmente y puntualmente la palabra particular. No hay otro, Digo, leprosos hay diferentes en la Biblia y sanaron de diferente manera. Y algunos no sanaron, Porque sí, algunos no sanaron. Pero él fue particular. Entonces, a mí no me vas a sanar como sanaste a los demás. No. A mí no me vas, no. Porque Dios puede ser particular. Y esto es bueno. Cuando aprendemos a apreciar lo particular de Dios. Les platico así, como pastor me veo a veces en esas situaciones que hay personas que me buscan y me dicen, oye, deberías de hablar de esto. Pues tal vez debería, pero no es lo que Dios me dijo, no es lo que Dios me enseña en su palabra. Oye, a ver si les dices esto, pues tal vez en algún momento alguna enseñanza, pero por lo pronto la palabra de Dios me dice esto. Y sí, hace rato preguntábamos, oye, ¿por qué dice la Biblia que el Señor Jesús vino a traer guerra? Pues porque de pronto así es, de pronto nos viene a inquietar y nos viene a modificar. Y en lo particular se puede volver complicado, pero cuando atendemos la palabra particular de Dios, cuando dejamos de hacerle al torero, ¿sabes cómo le hace el torero? Está cerca de la palabra de Dios y escuchas la palabra de Dios, pero no bajo demanda, ¿no? Sino que escuchas la palabra de Dios y no dices, ay, qué bien, ¿verdad? Sí, seguramente es para él, ¿no? Hoy sí es cierto, esto es... Cuando interiorizas el mensaje, cuando dices, eso es para mí, eso es particular y es para mí, y se respeta. Gracias. Romanos capítulo 12, verso 2 termino, dice, en el verso 2, Romanos capítulo 12, verso 2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sí? Romanos capítulo 12, verso 2. Para que puedas comprobar, para que puedas tener seguridad y certeza de cuál es la palabra de Dios particular para ti, de pronto tienes que renovar tu entendimiento. ¿Qué fue Romano 12, capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Sí? No te conformes a este siglo, sino transfórmate mediante la renovación del entendimiento. Esto es hacer nuevo el entendimiento. Yo tengo una forma de entender las cosas, pero tienes que hacerlo nuevo. No modificarlo, no adecuarlo, es hacerlo nuevo. Esta es mi forma. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Naamán? Yo decía para mí, he aquí saldrá el... Sí, pero espérame, tienes que hacer nuevo tu entendimiento. Viene nuevo. Es que toda la vida me enseñaron que de esta manera. Sí, pero tienes que hacerlo nuevo. Habrá para quien continúe. Pero cuando se vuelva particular, cuando la palabra de Dios se vuelve particular, o si se vuelve particular, tal vez no en todo, pero si en algunas circunstancias se vuelve particular, está dispuesto a renovar tu entendimiento, a hacer nuevo tu entendimiento. Pues mira, todos lo hacen así, pero para mí, la palabra de Dios, o un mensaje de Dios, llegó y me dijo, hazlo de esta manera. Todos podrán estar, sin embargo, yo no. ¿Sí? Renueva tu entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecto. ¿Sí? De tal manera que cuando recibamos la palabra de Dios particular, ¿sí? Cuando nos hagan de alguna forma nuestra versión de ve y lávate en el estanque de Siloé, cuando te digan 7 veces en el Jordán, cuando te digan ve y congrega, cuando te diga ve y visita, cuando te diga ve y deja, ve y modifica, cuando en lo particular sea ve y reconcíliate. Es que tengo motivos para estar enojado, sin duda, pero ve y reconcíliate. Es que tengo motivos para no perdonar, sin duda, pero ve y perdona. Ve y congrégate. Cuando se vuelva muy personal la palabra de Dios, podamos reconocerlo y podamos ponerlo en práctica. Dios es universal, pero también es particular. Es único, personalizado, y eso es lo grande de Dios. Que siendo tan grande, tan grande y tan grande, puso sus ojos en ti. Gracias. Puso sus ojos, toda su atención en ti. Y te hizo un mapa a la medida, con direcciones a la medida, con instrucciones a la medida, para que compruebes la buena voluntad de Dios particular para tu vida. Te los dejo, Señor.